decía, hoy se recuerda el Día Internacional de la Niña y en varios países se están realizando actividades conmemorativas. Este día es muy importante porque pretende visibilizar la discriminación y barreras que deben enfrentar las niñas para desarrollarse en distintas áreas. La organización Plan Internacional está llevando a cabo una campaña por ser niña que se está replicando en varios países, incluido el Paraguay. Establecemos un contacto ya en vivo con nuestra compañera Jazmín García desde Turistaroga, porque ya las niñas como nunca están tomando espacios de poder. Jazmín, buenos días, adelante. Así es, Evelyn Adriana, de 14 años, proveniente del Guairá, es quien asume en este caso de forma simbólica las funciones de la representante de turismo por un día. Ya se va a hacer en minutos más el traspaso de mando simbólico por parte de la ministra Bacigalupo a esta pequeña del Guairá. Vamos a escuchar brevemente lo que menciona la ministra. Funcionarios de turismo, otros funcionarios de la Senatur que están trabajando por el desarrollo del turismo y la promoción en sus respectivos departamentos. Para nosotros, con gran satisfacción, les damos la bienvenida, en especial a vos, Evelyn, que vas a estar a cargo, que ya estás a cargo de esta cartera, para mostrarte estas personas valiosísimas que trabajan en la Senatur y que día a día ponen todo su empeño y más aún todos sus sueños en trabajar en pro del turismo de nuestro país. Querida ministra Evelyn, cuando uno trabaja en turismo hay que acordarse de esos objetivos, de esos procesos internacionales y a la vez concentrarse en el desarrollo del país, asistiendo a las personas, viendo el potencial turístico de cada región. Cada región es como un hijo distinto de una gran familia. Cada hijo tiene una personalidad, por lo tanto, cada región, cada ciudad tiene una personalidad y hay que tratarlos con esa singularidad y con la identidad que les caracteriza a la comunidad y a las personas, distinguiendo las familias, distinguiendo los jóvenes y distinguiendo a las mujeres, como hoy viste, hoy en un acto muy significativo, es una prioridad del presidente Horacio Cartes. Estos funcionarios de la Senatur trabajan con mucha pasión y es por ello que hay programas de éxito. Evelyn, queríamos colocar en la agenda de trabajo, ¿por qué no inaugurar posadas turísticas o que puedas encontrarte con aquellos jóvenes valiosísimos que trabajan en sus departamentos generando actividades turísticas? Pero sé que hoy el tiempo es muy corto. Pero sepan todos ustedes que hemos hablado muy entretenidamente con Evelyn en el evento que compartimos con el presidente de la República y hemos concretado hemos dibujado acciones concretas en el corto plazo ya para Guairá. Así que todos ustedes funcionarios estarán trabajando y por qué no poder extender a esa escuela en donde Evelyn hoy está representando, Marlene también, y que podamos convertirlos en pequeños turistas y poder traerlos aquí a la capital del Paraguay y que puedan pasear en ese City Tour, algo que no pudimos hacer el día de hoy contigo, y por qué no a otros lugares turísticos de esta capital. En nombre de todos los funcionarios de Senatur, estamos felices de tenerte aquí y sé que esta amistad no va a terminar solamente en tu mandato el día de hoy. Nada ocurre por casualidad. Sabemos que estás aquí por algo y quizás llamada a un liderazgo en la comunidad en la que te toca vivir. Seas bienvenida, Evelyn, y que pases muy a gusto el día hoy con nosotros y todo este día que te toca ser ministra de Turismo. Y una cuestión muy importante, Evelyn, ser ministra de Turismo no es solamente sinónimo de autoridad, es sinónimo de servicio. El turismo es la industria del servicio por excelencia y ser ministro significa ser servidor público. Entonces se maximiza esa frase servir y entregarse a los demás siendo ministra de Turismo. Bienvenida.
Muchas gracias. De esta forma entonces se realiza el traspaso simbólico. Recordemos que varias niñas a lo largo del día de hoy están asumiendo diversos roles en varias instituciones del Estado, de una forma a visibilizar también la necesidad de que las niñas vayan ganando espacios justamente en el día de hoy. Esta actividad también es impulsada por la organización Plan Paraguay, entonces de esta forma también la Senatur se suma a la misma. ¿Pudiste hablar antes con otras personas, Jazmín? ¿Representantes de Plan? No, esto acaba de iniciarse, Cintia. Ya.